Buenas, de nuevo, crack bursátil. No te pierdas este vídeo que podría ser uno de los más importantes de este último año. Ray Dalio, el mayor gestor de fondos de cobertura del mundo, siendo a su vez una de las personas más ricas de la Tierra, se ha vuelto a pronunciar sobre el panorama económico actual y ha revelado la principal causa que ha generado la gran burbuja que vivimos. Quédate hasta el final donde nos cuenta en qué parte del ciclo nos encontramos y cuál es la solución a la terrible crisis que ya ha comenzado. Primero nos cuenta cómo toda esta burbuja se originó con las siguientes palabras. Una economía no es algo complicado, solo tiene muchas partes móviles, pero lo básico es que hay una transacción, y esa transacción significa que alguien hace una compra. Compra un bien, un servicio o un activo financiero. Esa compra se puede hacer con dinero o con crédito. Cuando haces una compra con dinero, terminas la transacción, no debes nada. Cuando la haces con crédito, entonces hay un pasivo. Tienes que llegar con el dinero, porque un crédito, como una deuda, es una obligación de entregar dinero. Entonces, hay una transacción básica, hay gastos. En otras palabras, la cantidad total de dinero y crédito gastados en un bien o servicio. Y luego está el artículo que estás comprando. Una acción, un bono, un automóvil, un saco de trigo. Ahí está esa transacción. La demanda se mide mejor en términos de gasto. ¿Sabes? Creo que en la economía tradicional es un error medirlo en términos de la cantidad de bienes. Lo que se renuncia en una compra es dinero o crédito. Lo que atravesamos a medida que pasamos por un ciclo, nosotros pasamos por un ciclo de crédito. El crédito puede ser creado. No se crea a través de la velocidad como se cree comúnmente. Se puede crear de la nada. Si entro en una tienda o hago que alguien pinte mi casa y digo, te pagaré más tarde, he creado un crédito. Ese crédito contará en el PIB. Será un artículo que formará parte de la producción del país. Así que lo que tenemos es un ciclo de crédito. Si no tienes muchas deudas, entonces tú tienes la capacidad de pedir prestado. Digamos que ganas $100.000 al año y no tienes ninguna deuda. Entonces puedes pedir prestados $10.000 al año. Por lo tanto, puedes gastar $110.000. Tu gasto de $110.000 será el ingreso de otra persona de $110.000. Así que esto tiene un efecto positivo y pasas por un ciclo. Y durante ese ciclo gastas $110.000. Ellos ganan $110.000 y el ciclo vuelve a autorreforzarse. A través de ese ciclo, la deuda sube más rápido que los ingresos, si su velocidad es mayor, y la deuda no puede aumentar más rápido que los ingresos para siempre. Por lo tanto, como la deuda aumenta más rápido que los ingresos, tienes un ciclo de deuda. Dalio trata de advertir que si tú pides un préstamo para comprar un coche, por ejemplo, el ingreso que factura el vendedor de coches en realidad no existe, ya que es una promesa de pago futuro que tú aún no has realizado. Sin embargo, ese ingreso por la venta del coche pasa a formar parte del PIB del país, aunque el pago no se haya realizado. Y esto se produce en millones de transacciones. Dalio llama a esto el ciclo de la deuda. Y a continuación, añade cómo podríamos detener este ciclo de deuda en el que nos encontramos. Escucha sus palabras. ¿Qué puede hacer que esto se detenga? Bien, tradicionalmente, a medida que bajan las tasas de interés, se crean tres efectos positivos. Si las tasas de interés son demasiado altas, entonces usted baja las tasas de interés. Reducir las tasas de interés tiene el efecto de facilitar el servicio de la deuda. Tiene el efecto de hacer que los artículos sean más baratos para comprar a crédito, porque los pagos mensuales son menores. Y tiene el efecto del valor presente en los activos. Por lo que, si las tasas de interés son más bajas y posees algo que tiene un flujo de efectivo, por ejemplo, una propiedad inmobiliaria o algo que tiene un efecto de valor presente, esto hace que esos activos aumenten. Eso produce riqueza y eso permite más préstamos. Y cuando llegas a una situación donde ya no puedes bajar las tasas de interés, como ocurrió el último año, esa parte del ciclo termina.
y entonces vas a un desapalancamiento. El desapalancamiento significa que no puedes aumentar la deuda en relación con los ingresos nunca más. Y cuando ya no se puede aumentar la deuda en relación con los ingresos, el ciclo comienza a funcionar al revés. Creo que las personas no hacen un muy buen trabajo al calcular de forma incremental cuáles son los efectos en la demanda. Pero digamos que usted está teniendo un crecimiento de la deuda en algo así como el 10% y pasa a un crecimiento de la deuda del 5%. Eso tiene un efecto negativo en el crecimiento. Un desapalancamiento significa que el ingreso, el gasto, todo produce una especie de ciclo negativo que produce el comienzo de una depresión. Una depresión es la fase del desapalancamiento en la que hay una combinación de austeridad y reestructuración de la deuda, porque si tienes demasiada deuda para pagar, tienes que hacer algo al respecto. Y cuando tienes demasiada deuda al servicio y quieres hacer algo al respecto, hay un número limitado de cosas que puedes hacer. Ray afirma que cuando las tasas llegan a cero, como ocurrió en 2020 y 2021, la economía no puede endeudarse más y se produce un cambio de ciclo hacia el desapalancamiento que reduce la productividad del país y puede ser el comienzo de las grandes depresiones. Y añadió después que las tres únicas formas de solucionar esto son transferir la deuda, por ejemplo, de Alemania a España. La segunda forma es una reestructuración de la deuda, que significa que reduce la carga de la deuda a algo que puede permitirse pagar debido a los ingresos que producen las reestructuraciones. Y la tercera es alargar los pagos o bajar la tasa de interés por la fuerza, incluso llevándolas a terreno negativo. Pero afirma que cualquiera de estos es un proceso muy doloroso, por lo que para Dalio una depresión es la fase de desapalancamiento. Y Dalio cuenta cómo podríamos realizar este desapalancamiento evitando la Gran Depresión. Los mejores desapalancamientos son aquellos en los que tienes un balance de estas cosas. En última instancia, tienes que reducir la relación entre la deuda y los ingresos, por lo que la forma de hacerlo es equilibrando estos tres importantes factores. Una cierta cantidad de austeridad, una cierta cantidad de amortizaciones de deuda y una cierta cantidad de impresión de dinero. Las amortizaciones de deuda y la austeridad son deflacionarias. La impresión de dinero es inflacionaria. Si puedes obtener el equilibrio correcto de estas cosas, entonces tendríamos lo que yo llamo un hermoso desapalancamiento. Cuando observas el desapalancamiento, observas las relaciones de deuda e ingresos y te preguntas, ¿cómo han bajado con el tiempo? Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial o los Estados Unidos en la Gran Depresión, en todos estos casos donde la relación deuda-ingresos bajó, ellos bajaron. ¿Cómo bajaron? Ellos bajaron con condiciones relativamente buenas tratando de obtener esa mezcla de factores. Hay algo cierto tras esto. La razón número uno es que hay suficiente impresión de dinero. La tasa de crecimiento del PIB tiene que exceder la tasa de interés nominal, porque, piénsalo, tienes una cierta cantidad de deuda y hay un cierto costo de servicio de la deuda, y si la tasa de interés de la deuda es más alta que la tasa del PIB nominal, eso significa que se agravará a menos que sigas recortando las tasas de interés, y eso produce una consecuencia negativa. Por lo que lo más importante en estos desapalancamientos, como lo está haciendo ahora Estados Unidos, es que tiene suficiente impresión de dinero para producir una tasa de crecimiento nominal que está por encima de la tasa de interés nominal durante un periodo de tiempo. Estoy simplificando demasiado, pero eso es lo más importante. Así que ahora, cuando tomamos 2007, y eso es solo describir un poco el modelo, estos modelos han sucedido repetidamente. Ya sabes, conoces las reestructuraciones del FMI. Puedes volver y estudiarlas todas. Están todos los desapalancamientos y todos los casos clásicos y todos son bastante simples. Así que 2007 y también en el caso de Europa, lo que tuvimos fueron tasas de crecimiento de la deuda que eran insostenibles. El error más común de la política monetaria es que está apuntando a la inflación y el crecimiento. Y aunque la inflación y el crecimiento son importantes, realmente lo que hacen es generar deuda.
y a lo que tienen que prestar atención es el crecimiento de la deuda en relación con el crecimiento del ingreso y a su vez al crecimiento en relación con la sostenibilidad. Por lo tanto, lo que sucede es que muchas veces hay un gran crecimiento de la deuda que se destina a la compra de activos financieros, y esa es una burbuja clásica que es la peor. Es una situación con mayor riesgo que la inflación. Entonces tomas 2007 o esos periodos y ves que hay mucho crecimiento de la deuda que se está acumulando para la compra de activos financieros, y luego miras los activos financieros y su crecimiento fue con dinero prestado y sabes que no podrán pagar esa deuda, y eso produce una gran burbuja. Esto fue lo que produjo la burbuja de 1929, también se produjo en Japón en la burbuja de 1990 y también ocurrió en la burbuja de 2007.